Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Vamos a ver el compensador de trazo en esta sesión. Como habíamos visto en clases anteriores, habíamos visto el control PD, el cual tenía, pues bueno, una respuesta de esta manera, en el cual, por ejemplo, si estamos trabajando en un problema de regulación, set point, por ejemplo, de un invernadero donde nosotros queremos cierta temperatura, no sé, para un cultivo, nos vamos a ponerle 22 grados centígrados. Dijimos que nosotros podíamos implementar nuestro control y que la temperatura del sistema iba a aumentar de esta manera, ¿no? Iba a tender a aumentar, pero dijimos que la desventaja del PD, que si había perturbaciones, no iba a poder llegar a la referencia o a la temperatura deseada. En este caso iba a haber un error en estado estacionario que representamos como E infinito, ¿vale? Una forma de solucionar esa problemática era precisamente ir agregando una acción integral, el cual, pues bueno, íbamos a dar un sobretiro y pues iba a minimizar el error o hacerlo prácticamente cero, ¿vale? Esta era a través de un control integral, que viéndolo desde la frecuencia, un control, pues PI, se podía describir mediante esta función de transferencia, ¿no? Que era una ganancia y era a través del ingreso de un cero y un polo, ¿no? Porque recuerda que la integración en el plano frecuencial, en el plano de Laplace, era sobre S, ¿vale? ¿Cuál es la desventaja de esto desde el punto de vista de la electrónica analógica? Pues que para implementar este tipo de operaciones requeríamos amplificadores operacionales. Sí, es decir, que son elementos activos. ¿Qué requerimos? Pues requerimos aquí un integrador y aparte, pues bueno, aquí está el integrador y acá aparte una acción proporcional. Por lo tanto, sería pues algo así, ¿no? Probablemente sea algo así, creo que ese era el integrador. Y luego requeríamos otra etapa de amplificación para ver la parte proporcional. Y finalmente tendríamos la salida, ¿sale? ¿Cómo podemos nosotros imitar esta forma de actuar del controlador PI sin meter elementos activos, solamente usando puros elementos pasivos como por ejemplo resistencias y capacitores? Pues bueno, para eso vamos a ver lo que es el compensador de atraso, ¿sale? Entonces vamos a ver aquí, compensador de atraso. ¿Cuál es el objetivo de este tipo de compensador? Bueno, el objetivo es mejorar o minimizar el error en estado estacionario. Es decir, esta diferencia que existe entre la referencia y la actual del sistema, pues sea más chica, ¿no? Sea más chica que la proporcionada por el PD. Es decir, queremos minimizar de infinito sin modificar la respuesta transitoria, es decir, siguiendo con esta respuesta o con esta respuesta, ¿sale? Ese es el objetivo precisamente del compensador de atraso. Ok, entonces, ¿cuál va a ser la estructura de este compensador? Bueno, este compensador va a tener la siguiente estructura. Obviamente estamos hablando del plano frecuencial. Va a ingresarle un polo al sistema, perdón, un cero y un polo a mi sistema, ¿vale? Para ver precisamente cómo se deben seleccionar los parámetros de este compensador. Bueno, aquí le voy a poner que este es el compensador de atraso. Tiene varios parámetros, como tú puedes ver, aquí tiene una ganancia KC,
el 0 ZC y el polo PC. Entonces, ¿cómo debemos de seleccionar esos tres parámetros? ¿Cómo nosotros podemos diseñar de tal forma que reduzca el error? Bueno, para hacer eso, pues primero hay que hacer un pequeño recordatorio acerca de lo que ya hemos visto, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos visto el clásico control proporcional. Es decir, tenemos aquí la referencia, tenemos una ganancia, tenemos nuestra planta, ¿sí? Tenemos nuestra salida, la cual realimentamos para generar aquí un error. Ese error lo multiplicamos por una ganancia y lo metemos a nuestro sistema como un control. ¿Sale? Ya hemos analizado este tipo de sistemas. Bueno, tú sabes que aquí, para hacer precisamente analizar esta parte, pues lo único que hacemos en bloques es hacer la multiplicación, ¿no? Vamos a suponer ahora que nuestro sistema tiene una estructura general, es decir, tiene varios ceros. Varios ceros. Y tiene varios polos, ¿no? Entonces tendríamos S más P1 por S más P2. Recuerda, esta es la estructura general que ya hemos estudiado. ¿Sale? Entonces la multiplicación simplemente es el primer bloque, que este es GDS. O sea, todo esto es GDS. Y pues la otra es la ganancia acá, ¿no? Nada más. Entonces tenemos esa multiplicación. Recuerda que hemos hecho mediante el análisis de cómo representar este sistema mediante un sistema de este tipo a través del álgebra de bloques. Podemos nosotros llegar a esta expresión del error, ¿sale? Donde el error en estado estacionario de esta clase de sistemas es mediante la siguiente operación. Era 1 sobre 1 más Kp. Recuerda que era la respuesta al escalón. Si no recuerdas de dónde vienen estas operaciones, puedes checar las notas que vimos en el curso y ahí deducimos desde cero de dónde aparecieron, ¿vale? Ahí puedes verificar que esta era para un sistema tipo 0 y además era para la respuesta al escalón, ¿vale? Ok. Bien. ¿Quién era Kp? Bueno, Kp era un parámetro que nosotros hacíamos para verificar el error. Era simplemente el límite cuando S tiende a 0, ¿vale? De K por Gs, que era simplemente determinar el límite de esta expresión, que era evaluar en S igual a 0, ¿no? Entonces íbamos a tener algo tipo así. K por Z1 por Z2, tal, por Zm entre P1 por P2, tal, por P subíndice N. ¿Sale? Ahora, fíjate. Este era para el sistema normal, ¿no? Para un control proporcional, digámoslo así. Lo que nosotros queremos hacer ahora, o sea, el objetivo, déjame ponerlo incluso con letras rojas, daltónico, el objetivo era precisamente hacer el error estacionario cercano a 0. Analicemos esta expresión. 1 sobre 1 más Kp. ¿Cómo yo puedo hacer este lado derecho cercano a 0? Pues tú sabes que, vamos a escribirlo en términos muy horribles, 1 sobre un número infinito, esto va a tender a 0, ¿no? Es decir, si tú escoges un valor muy grande para el denominador de esta expresión, nosotros podemos hacer que el error se vaya a 0. Nunca va a ser 0, pero bueno, lo vamos a intentar hacer a 0, ¿no? Entonces, ¿cómo elegimos? ¿Cómo sería lo equivalente a decir esto? El único parámetro sobre el cual tenemos control es precisamente Kp. Entonces, Kp debe de ser necesariamente grande. O sea, muy, muy grande, de tal forma que el error vaya a 0. Entonces, si Kp lo hacemos grande, esto implica que el error
va a tender a 0. O sea, se va a hacer más chiquito, pues. Y con eso vamos a lograr nuestro objetivo de control. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, ¿cómo hacemos para modificar a KP? Vean, por eso en esta parte vamos a introducir lo que es el compensador de atraso. Entonces, en esta parte introducimos el compensador de atraso. Entonces, recuerda, llamando a nuestro sistema anterior, pues nosotros aquí teníamos la referencia, nuestro sumador. Después teníamos aquí pues una ganancia proporcional o una ganancia acá que nosotros elegíamos. Después teníamos nuestro sistema GDS, nuestra salida Y, la interconectábamos de forma negativa y pues aquí introducimos nuestro compensador que le pusimos GDC. ¿Sí? Recuerda, este es el compensador. Bien. Ok, ya está nuestro compensador sujeto de esa manera. Pues entonces volvemos a hacer el análisis del error. Ahora tomando en cuenta este nuevo elemento. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a obtener, recuerda hace un momento que KP estaba definido como el límite, cuando S tiende a 0, ¿de quién? De K por G de S. ¿Sale? Ese era el anterior. ¿Cómo va a ser el actual? Bueno, pues el actual, fíjate que ahora tenemos estos tres elementos. Por lo tanto, el KP le vamos a poner nuevo. Se va a definir precisamente como el límite cuando S tiende a 0 de la multiplicación de los tres bloques. ¿Sí? Que esto, si lo reacomodamos de una forma mejor, es como si tuviéramos esto, ¿no? Es decir, puse el compensador hasta el final y aquí está lo que ya habíamos calculado. Entonces, ese límite, si lo evaluamos, sería, haciendo S igual a 0, sería lo que ya teníamos, K por Z1, por Z2, por Z3, tal, por Zm, entre P1, P2, P3, tal, hasta P subíndice N, multiplicado por GDC, perdón, pero recuerda que GDC lo definimos como KDC, que multiplica a S por el 0, por S, más PC. ¿Sale? Si este lo evaluamos en S igual a 0, es decir, este se cancela y este se cancela, nos va a quedar que KC multiplicado por ZC entre PC. ¿Va? Ok. Entonces, le vamos a poner la ganancia vieja o anterior. Vamos a ponerle ganancia vieja, ¿no? Entonces, fíjate aquí, observa que aquí tenemos la ganancia vieja. ¿Sí? Es decir, recuerda que este límite evaluado era K por Z1, por Z2, tal, Zm, entre P1, P2, tal, hasta P subíndice N. Entonces, esta era la ganancia vieja y pues bueno, esta va a ser nuestra ganancia multiplicada por la ganancia vieja, va a ser todo la ganancia actual. ¿Va? Entonces, fíjate, de la expresión que teníamos antes del error, recuerda que era 1 sobre 1 más Kp, pero ahora estamos hablando de una Kp nueva, entonces vamos a ponerle Kp subíndice N. Ahora nosotros queremos hacer que Kpn sea muy grande, o sea, tienda al infinito, sea muy grande. ¿Cómo lo podemos lograr? Bueno, nos vamos a la expresión de Kpn, nosotros lo podemos elegir. ¿Cómo podemos hacer que Kpn sea muy grande? ¿Sí? Fíjate, ¿cuáles son los factores de parámetro, las constantes de diseño? Si te fijas aquí, las constantes de diseño, pues sería K, KC, ZC y PC.
hay que pensar, bueno, ¿cuál de todos ellos tiene más peso? ¿No? Es probable que el que tenga más peso es precisamente la división ZC sobre PC. Por ejemplo, si seleccionamos que ZC sobre PC sea muy grande, esto implicará que la ganancia KPN sea grande. Y si hacemos KPN muy grande, implica que el error en estado estacionario vaya a 0, ¿no? Porque esto, digamos así de forma muy fea, va a tender a infinito y 1 sobre infinito va a tender a 0. ¿Sí? Ok. Entonces todo el truco está sobre esta división de KC sobre PC. ¿Qué hay que cuidar? Bueno, recuerda que nosotros no queremos modificar la localización de las raíces, donde están posicionadas las raíces. Entonces, para no modificar la posición de las raíces, o sea, no queremos modificar la posición de las raíces o la localización de las raíces. ¿Qué significa en el plano temporal? Es decir, que yo no quiero modificar las características del transitorio. ¿Sí? ¿Cómo yo puedo hacer eso? Bueno, pues yo lo que tengo que hacer es dos objetivos, ¿no? El primero, yo quiero lograr es que la división ZC sobre PC sea grande. Ya vi por qué quiero que sea grande, porque eso hace que mi KP sea grande y por lo tanto el error en estado estacionario sea 0. Otra cosa que tengo que fijarme bien es que para no modificar la posición de las raíces, pues yo debo hacer que ZC y PC sean cercanos, lo más cercanos posibles. ¿Para qué? Pues para que la división, digamos, sea tipo unitaria y por lo tanto no modifique la dinámica de mi sistema. ¿Vale? ¿Cómo puedo hacer eso? Bueno, pues vamos a hacer un ejemplo numérico, ¿no? Es decir, yo tengo mi polo y mi 0 de diseño. Imagínate que yo elijo 0.1 en mi 0 y PC los elijo como 0.01. Tú vas a ver que la división de ZC sobre PC va a ser, para este caso, 10. ¿Sí? Caso número B, ¿qué tal si yo elijo PC como 1 y el 0 como 10? Si te fijas, la división o el radio sigue siendo 10. Pero, ¿qué es lo que pasa? Aquí la división pues es grande, se cumple el primer objetivo, pero para el segundo caso, precisamente en B, fíjate, el 1 está muy separado del 10, por lo tanto no cumple la segunda condición. O sea, no son cercanos. Lo cual, si no son cercanos, ya dijimos que va a afectar las características del transitorio. Por lo tanto, lo que se elige o lo que se prefiere es que las ganancias sean pequeñas y sean muy cercanas. ¿Sale? Bueno, no las ganancias, pero el poli 0 de diseño se selecciona en pequeños. ¿Va? Ok. Vamos a terminar ya con un ejemplo. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, tengamos el siguiente sistema. Vamos a ponerle ya valores a esta cosa. Permítame un segundo. Más, menos. Esta es la referencia. Vamos a ponerle que la ganancia sea 164 y la función de transferencia para el sistema sea S más 1 por S más 2 por S más 10. Sí, aquí está la salida. Bien. Entonces, por ejemplo, queremos el objetivo, ya que hablamos de 10, es precisamente mejorar
el estado estacionario de este sistema por un factor de 10. ¿Cómo le hacemos? Bueno, pues lo primero que hay que saber o que hay que calcular es precisamente cuál es el error en estado estacionario del sistema actual. ¿Sí? ¿Cuál es el error? Es lo primero que hay que preguntarnos, ¿no? Primero hay que saberlo para luego mejorarlo. Bien, pues vamos a calcularlo. Recuerda que el error estacionario es 1 sobre 1 más Kp. ¿Sale? Donde Kp era precisamente el límite cuando S tiende a 0 de K por G de S. Recuerda, esto es K, este es G de S. Entonces hacemos la multiplicación y evaluamos el límite, por lo tanto nos daría que sería K, que sería 164 por G de S evaluado en 0. Que si tú evalúas S igual a 0, pues se va a morir este y este. Entonces te quedaría 1 por 2 por 10. Que esto te daría pues 20, 164 sobre 20 es aproximadamente 8.23, ¿no? Entonces, ese es Kp. Ahora, ¿cuál sería el error en estado estacionario? Pues sustituyes, ¿no? 1 sobre 1 más 8.23. Esto nos da como resultado aproximadamente 0.108. Va. Entonces ya vimos que el error que nos interesa es 0.108. Recuerda que esa es la separación que existe, ese error es la separación que existe entre la referencia y lo que logra tu control. Por ejemplo, esto, ¿no? Esto es el error en estado estacionario. Bien. Ok. Vale. Entonces, nosotros queremos mejorar por 10. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Mejorar esto por un factor de 10, pues nosotros queremos que el error deseado en el estado estacionario sea el error actual dividido sobre 10, es hacerlo más pequeño. ¿Sí? Entonces se divide por 10. Entonces, chécate. Este sería nuestro nuevo objetivo de control. Ahora, ¿cómo se relaciona con el problema? Pues bueno, para relacionarlo con el problema, pues metemos precisamente el error ya considerando el compensador. Por lo tanto, esto va a ser igual al error con la ganancia nueva que le pusimos Kp de n, es decir, 9. De nueva, perdón. Bien, ok. Pues bueno, el objetivo es saber, pues bueno, primero, cuánto vale Kp de n, ¿no? Porque Kp de n se relaciona con los ceros y los polos de diseño. Vale, entonces de aquí vamos a despejar Kp de n, entonces vamos a tener esta expresión. Sería 1 sobre 1 más Kp de n. O sea, de aquí vamos a despejar la fórmula. Entonces los denominadores van a pasar hacia los otros lados multiplicando. Entonces vamos a tener 1 más Kpn por 0.108 es igual a 10 por 1, pues te da 10. ¿Sí? Luego este punto 108 pasa dividiendo. Entonces vas a tener 1 más Kpn es igual a 10 sobre 0.108. Y después Kpn es igual a 10 entre 0.108 menos 1, ¿no? Porque está sumando, pasa restando. Entonces, si haces la operación, este es más o menos 100, te va a dar algo así como, déjame revisar, 91.59. ¿Sí? Esa va a ser nuestra nueva ganancia. Ok, ahora, ¿cómo la relacionamos con el compensador? Bien, si te fijas, de las fórmulas que dedujimos acá, Kpn se rige por esta fórmula. Kpn lo voy a poner aquí en resumen, Kpn, o sea, sería la fórmula de vieja, la Kp vieja, por Kc, y no va a caber aquí, lo voy a escribir aquí, Kpn
es decir, la fórmula de ganancia vieja multiplicada por KC multiplicada por ZC sobre PC. ¿Sí? Entonces vamos a usar esa fórmula. Vamos a ponerla acá abajo. Entonces, dijimos, KPN es igual a KP vieja por KDC del compensador por el polo del compensador, perdón, el cero del compensador entre el polo del compensador. ¿Va? Ok. Entonces, ¿qué hacemos? Pues, por ejemplo, para simplificar las cosas, vamos a hacer acá C igual a 1. Entonces, podemos quitarlo de esta fórmula. Entonces, vamos a tener que KPN sobre KPB es igual a ZC sobre PC. ¿Vale? Ahora, pues bueno, vamos a hacer la división. KPN dijimos que vale 91.59 y KPB era la ganancia que calculamos aquí. Era 8.23. Es igual a la división del compensador. Entonces quiere decir que la división del compensador es precisamente aproximadamente 91.59 entre 8.23 es aprox 11.13, ¿no? Ok, bueno, entonces recuerda, ZC y PC son parámetros de diseño, entonces yo puedo despejar aquí claramente a ZC, que sería 11.13 por PC. Ahora fíjate, lo que me interesa es hacer PC lo más chico posible. PC yo quiero que sea chico. ¿Para qué chico? Pues para que la división esta sea grande, ¿no? Entonces si yo de aquí despejo a PC, bueno, a ZC, perdón, yo puedo elegir a PC, ¿no? Por ejemplo, entonces yo puedo decir, bueno, si PC lo elijo como 0.01, entonces ZC va a ser 11.13 por 0.01. Esto multiplicado va a ser 0.111. ¿Va? Pues entonces así yo podría elegir a mi compensador. Entonces si yo elijo mi compensador de esta manera, S más ZC entre S más PC, K, recuerda que vale 1, entonces sería S más ZC, que sería 0.11, entre S más PC, que sería 0.01, y lo introduzco a mi modelo que yo propuse, es decir, introduzco el que ya tenía, este compensador. Aquí, bueno, pues va GDS, que ya lo vimos. Va. Entonces, esto va a permitir que exista una reducción del error, es decir, en un factor de 10. Es decir, que se divide sobre 10. ¿Vale? Entonces, si nosotros usáramos MATLAB para hacer este compensador, lo que tendríamos es que originalmente tú vas a tener, por ejemplo, sistema así y vas a tener cierto error. Entonces tú lo que quieres es precisamente conservar esas características, pero aparte que mi error sea más pequeño. Esto se hace a través de el compensador precisamente. Eso me produce el compensador. ¿Va? Bien. Pues este sería un ejemplo de lo que hace un compensador de atraso. En la siguiente sesión vamos a hacer una simulación de este compensador usando Simulink. Muchas gracias por su atención. Saludo.